Me incorporé de golpe y las sábanas se me enredaron en las piernas como si quisieran retenerme. El pecho me apretaba como si en el sueño hubiera estado conteniendo el aire y no lo soltara. El cuarto estaba oscuro, pero ahí estaba él, Renan, junto a la ventana del dormitorio, igual que siempre cuando no podía dormir. Solo que esta vez sus ojos eran afilados, no suaves, y su voz apenas un hilo era de las que dejan huella. Vete antes del amanecer. Eso fue todo, una sola frase, y luego desapareció. Me froté los brazos. De pronto me entró un frío que no era del clima. Intenté quitármelo de encima, convencerme de que era la mente jugando sucio, como pasa cuando llevas demasiado tiempo sola. Pero entonces se prendió la luz del porche. Ni aire ni mapaches. Solo el parpadeo lento de esa bombilla tratando de decirme algo. Saqué las piernas de la cama y agarré la chamarra. Sin zapatos, sin bolso. Solo las llaves del platito junto a la puerta y la chamarra encima del pijama. El piso de madera estaba helado, pero no me detuve a pensar. Ni siquiera sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que moverme. Cuando llegué al borde de la entrada, el aire cambió. Ya no era solo frío, era calor repentino fuera de lugar. La ventana de la cocina estalló primero. Un destello, luego fuego. Las llamas treparon por la pared como si llevaran años, esperando el permiso. Tropecé hacia atrás. La onda expansiva me empujó del camino de grava al pasto húmedo. Cuando llegaron los bomberos, el tejado ya se había hundido. Uno de los más jóvenes no paraba de preguntarme si había dejado la estufa encendida. Le dije que no. 2 veces. El jefe de bomberos habló de una fuga de gas. El ayudante se encogió de hombros. Pero Renan había dicho otra cosa. Y mi hijo ni siquiera preguntó si estaba herida cuando lo llamé. Llamé a Bruno con dedos temblorosos. El incendio aún ardía, aunque lo peor ya se había tragado. Me senté en la banqueta, envuelta en una cobija que me dio un bombero, tratando de recordar cómo hablar como gente. Contestó al segundo timbre. «Hey», dijo demasiado parejo. «¿Estás bien?» Esperé más, pero no llegó nada. Hubo un incendio, dije. La casa. Ya me imaginaba que algo así pasaría tarde o temprano, me cortó. Esa estufa era un dinosaurio. Su voz no traía sorpresa, ni preocupación. Era plana como quien confirma un pronóstico. «Voy por ti», añadió antes de que pudiera responder. Xochitl ya se levantó. Llegamos en 20. Vi los faros arrastrarse hacia mí entre la neblina ligera de la mañana. Xochitl fue la primera en bajar brazos abiertos, expresión tensa como sonrisa ensayada. «Ay, doña Marcelina, qué bueno que estás bien», dijo. Su perfume llegó antes que sus manos. Bruno se quedó junto al coche, manos en los bolsillos. No preguntó qué pasó. No miró las ruinas a mis espaldas. Solo abrió la puerta trasera. El camino fue callado. Bruno tamborileaba el volante con el pulgar. Xochitl miraba al frente, mandíbula apretada. Cuando pregunté a dónde íbamos, Xochitl respondió antes que Bruno. «Te quedas con nosotros, claro», dijo alegre y rápido, «hasta que se arregle todo». Parpadeé. No había aceptado. No había dicho nada. Pero seguimos de largo, pasando la desviación al motel, pasando la cafetería que le gustaba a Renan. En su casa, Xochitl me llevó directo al cuarto de huéspedes. Ya tenía la cama abierta, toallas nuevas dobladas en la silla, un vaso de agua en la mesita. Parecía preparado. Bruno se quedó en el marco de la puerta, manos todavía en los bolsillos. «Descansa», dijo. «Luego vemos qué sigue». Asentí, pero no me acosté. Me quedé sentada al borde de la cama hasta que la luz del día se coló por las persianas. Entonces escuché la voz de Xochitl en el pasillo, baja y veloz. El cuarto de huéspedes olía a pintura fresca como si lo hubieran terminado esa misma semana. Las sábanas estaban tiesas, dobladas con esquinas demasiado perfectas para uso diario. Los tiradores de los cajones no tenían huellas.
Era un cuarto bonito, demasiado bonito, como si alguien supiera que yo llegaría. Cada tarde Xochitl traía una taza de té, la misma taza, el mismo sabor. Siempre esperaba a que diera el primer sorbo antes de sonreír y dejar la puerta entreabierta. Empecé a fingir que bebía, dejaba enfriar la taza en la mesita y la vaciaba en el lavabo del baño. La boca se me quedaba seca, pero la cabeza clara. Una mañana busqué mi celular y no estaba. Revisé la cómoda, el piso hasta el bolsillo de la chamarra que traía la noche del incendio. Xochitl me vio buscando. «Seguro lo dejaste en la casa», dijo suave. «A ver si recuperan algo». Su tono era liso, ensayado. Sabía que no lo había dejado. Siempre lo cargaba de noche junto a la lámpara. Esa noche no dormí. Me acosté al borde de la cama escuchando. Las paredes de esta casa eran delgadas si prestabas atención. A las 2 pasos por el pasillo. Pausa. Voces suaves. Me deslicé de la cama y me agaché junto a la puerta. No estaba cerrada del todo. «Todavía cree que la estamos ayudando», susurró Xochitl. Silencio largo. No alcancé a oír la respuesta de Bruno. Xochitl otra vez. «No va a hacer preguntas. Esa es su gracia, sumisa». Regresé a la cama y me cubrí hasta la barbilla, obligando a la respiración a quedarse lenta pareja. No dormí, ni cuando salió el sol. Cuando Xochitl entró con la bandeja del té, sonreí y le di las gracias. Esperé a que se fuera. Vacié la taza en el lavabo y abrí el cajón para contar lo poco que me quedaba. Ahí me di cuenta, la llave de mi caja fuerte, la que guardaba escondida en la maleta, había desaparecido. Le dije a Xochitl que necesitaba aire. Me dio una bufanda y se ofreció a llevarme, pero dije que quería caminar. En vez de eso, llamé un taxi desde la tiendita a 2 cuadras. En la oficina de catastro, la señora del mostrador pidió nombre y dirección. Se los di, esperé mientras tecleaba. Sus dedos se detuvieron. Se inclinó entrecerrando los ojos. «Esa propiedad ya fue actualizada», dijo. «¿Actualizada?» Como giró el monitor un poco. «El dueño cambió hace 3 días. Me acerqué. Ahí estaba en negritas mi antigua dirección, seguida de un nombre que no era el mío, Bruno Vargas. Se me secó la boca. Esto no está bien. Yo no firmé nada». La empleada me miró. «Fue transferencia digital, firma electrónica, 2 testigos registrados, 1 notario». Sacudí la cabeza. «No, imposible. Ni computadora tengo. Nunca». Hizo clic en el archivo. «Firma en sistema. Puede presentar disputa, pero necesitamos prueba de que no es suya». Miré la pantalla tratando de entender el garabato junto al mío, la firma de Bruno demasiado perfecta para ser casualidad. Estaba fechada al día siguiente del incendio. Le di las gracias, apenas recordando las palabras. Afuera me apoyé en la pared de ladrillo. El aire me raspaba los pulmones. De regreso en casa de Bruno, nadie preguntó a dónde había ido. Fui directo al cuarto de huéspedes. Abrí la maleta y pasé los dedos por el forro donde escondía la llave de la caja fuerte. Desaparecida, igual que la escritura, igual que mi nombre. Esa noche, cuando Xochitl trajo el té, lo dejé intacto. Miré la pared mientras la casa se quedaba en silencio. No lloré, no me moví. Por la mañana, doblé los documentos que imprimí en catastro y los deslicé bajo la almohada. Luego tomé la taza que dejó sin probarla y la vacié en el lavabo. Mañana preguntaría por las pastillas. Xochitl empezó a dejar una pastillita blanca junto a mi plato cada mañana. «Tus vitaminas», decía con esa sonrisa paciente, «te ayudarán a dormir mejor». Bruno apenas alzaba la vista del celular. Desde el segundo día, empecé a guardarlas en el bolsillo. En la cena lo mismo. Vaso de agua nuevo, otra pastilla. «A veces se te olvida», insistía acercándola. Asentía, fingía tragar mientras me miraba la garganta. Luego me limpiaba la boca con la servilleta y escondía la pastilla debajo con cuidado de no hacer ruido con el vaso. A los 3 días tenía 4 envueltas en papelito dentro de mi bolsa.
Al día siguiente le dije a Xochitl que iba a la biblioteca. No puso peros, pero le lanzó una mirada a Bruno, una señal sin palabras. La farmacia estaba casi vacía. Esperé a que el farmacéutico terminara con un señor mayor, luego deslicé el papelito por el mostrador. ¿Me puede decir qué son estas? Miró, frunció el ceño. ¿De dónde las sacó? Me las dieron como vitaminas. Volvió a mirar. Su cara cambió apenas. No son vitaminas, señora. Son sedantes recetados. Fuertes. No debería tomarlos sin receta. Se me revolvió el estómago. Pueden hacer que alguien se confunda, que olvide, dudó. Sí, muy fácil. Le di las gracias y salí, pero a media cuadra las piernas me fallaron. Me senté en una banca hasta que dejó de temblar. Cuando regresé, Xochitl revolvía sopa en la cocina tarareando. Alzó la vista alegre. Ahí estás. ¿Encontraste un buen libro? Le dije que sí. Las manos ya no me temblaban, pero la voz sí. Esa noche, cuando trajo el té, esperé a que cerrara la puerta. Luego llevé la taza al lavabo, la vacié despacio y dejé que el desagüe se tragara lo último de su amabilidad. Al día siguiente, llamaría a Héctor, mi abogado. Necesitaba saber qué más habían cambiado sin mi permiso. La carpeta a prueba de fuego llevaba años al fondo del closet, gruesa, con cada papel que alguna vez importó. El testamento, el fideicomiso, datos de cuentas, hasta la última nota manuscrita de Renan. No había pensado en ella desde el incendio, pero ahora con las pastillas, la escritura, la llave perdida. Tenía que saber. Llamé a Héctor desde la banca del parque, junto al estanque, donde nadie podía escuchar. Necesito revisar algo. Bajé la voz. Mis cuentas, el fideicomiso, el expediente que armamos. Hizo pausa. Ya lo hiciste, la semana pasada. No, no lo hice. Llamaste y pediste congelar todo acceso. Dijiste que reorganizarías, cambiarías la clave por seguridad. Me quedé quieta. Yo nunca hice esa llamada. El tono de Héctor cambió. Entonces alguien más lo hizo, Marcelina. Alguien que sabía exactamente qué decir. Apreté el celular. ¿Puedes revertirlo? Tenemos que vernos en persona, sin correo. Colgué y me quedé ahí mientras los patos cruzaban el agua como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. De vuelta en casa de Bruno, empecé a juntar todo lo que aún tenía mi nombre. Cartas viejas, copia de la licencia comercial de Renan, hasta mi credencial de lector. Las deslicé entre las páginas de un libro que Xochitl nunca abriría. Luego probé las cerraduras. La puerta del cuarto de huéspedes no tenía. La ventana abría a medias. La puerta trasera la habían cambiado cerrojo, nuevo, llave nueva. Revisé el cajón donde guardaba las llaves de repuesto. Vacío. Esa noche puse el celular entre dos libros en la cómoda y le di grabar. Bajé la pantalla, la apunté al pasillo y dejé la puerta entreabierta lo justo para captar sonido. Si me equivocaba, lo borraría por la mañana. Pero si tenía razón, si hacían más que borrar mi nombre, necesitaba prueba. Me quedé despierta mirando el techo, esperando pasos. A las 2:14 de la mañana, la puerta crujió. Seguía una voz conocida. Está dormida como tronco, susurró Bruno. Esperé a que la casa se callara por la mañana para desbloquear el celular. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. El video se detuvo a las 5 horas. Le di play y bajé el volumen. La primera hora, solo el zumbido del calentador y mis propios movimientos inquietos. Luego, a las 2:14, la puerta crujió. Pausa. La voz de Bruno baja pero clara. Está dormida como tronco. Xochitl respondió, 2 semanas más. Luego presentamos la incapacidad. El fideicomiso se activa cuando la declaren incompetente. El corazón se me detuvo. Bruno otra vez. ¿Segura de que funciona así? Pregunté en la oficina del abogado. Su firma ya está en el formato. El tono de Xochitl era tranquilo de trámite. Solo falta el dictamen médico. Paré la grabación.
El pecho me apretaba esa presión antes de las lágrimas, pero no llegaron. La reproduje otra vez más despacio, dejando que las palabras se asentaran. Declarada incompetente, firma en sistema. Fideicomiso se activa. Lo habían planeado todo. Copié el archivo en 2 memorias USB que compré hace años para fotos familiares. Una la etiqueté con carpeta vieja, Navidad 2012. La otra la envolví en papel, la pegué dentro del forro de mi bolsa. Después borré la grabación del celular y vacié la papelera 2 veces. Si revisaban, no encontrarían nada. El resto de la mañana transcurrió tranquilo. Xochitl hizo café. Bruno salió a trabajar y yo fingí leer el periódico. Me preguntó si me sentía mejor, si había dormido bien. Le dije que sí. Hasta sonreí. Cuando salió del cuarto, dejé que mis manos se abrieran. Me dolían las muñecas de tanto apretar. Al mediodía, estaba en la parada del camión junto al supermercado, con una de las memorias en el bolsillo de la chamarra. Le dije al chofer que me bajara cerca de Avenida Arce y Tercera la oficina de Héctor. Era hora de contarle todo. Renan lo decía cada vez que pasábamos casas vacías en calles silenciosas. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Pensé que era metáfora. Tal vez lo era. Pero aún así, me entregó un sobre grueso. El año antes de morir, me pidió que firmara y me dijo que no lo abriera, a menos que algo se sintiera raro. No lo había tocado. Lo había olvidado la verdad hasta que entré a la oficina de Héctor esa tarde y vi la preocupación en su cara. Traje algo, dije, dejando la memoria en su escritorio. Tienes que escucharlo. Escuchó la grabación completa, la mandíbula tensa en cada pausa. Ya presentaron solicitud para acceder al fideicomiso, dije cuando terminó. Alegan que estoy incapacitada mentalmente. Tomó aire. Van rápido. Abrí la bolsa y saqué el sobre sin abrir de Renan. Lo había sacado de la cajita que enterré en el jardín viejo el otoño pasado, la que solo él y yo sabíamos. Héctor abrió la solapa y leyó la primera página. Aquí está, murmuró. Renan creó un segundo fideicomiso. Horizonte. Me enderecé. ¿Qué trae? Pasó páginas. Una propiedad en Cuetzalan, pagada al 100, una renta vitalicia modesta, 2 cuentas separadas solo a tu nombre, sin poder notarial. No lo sabía. Renan nunca me dijo todo, solo que si algo se ponía raro. Horizonte era el plan B. Me incliné. ¿Puedes activarlo?, asintió. Sí. Movemos todo en silencio. La casa la renta los fondos. Redacto los avisos de transferencia hoy. Sin publicaciones públicas, añadí. Todavía no. No quiero que sepan. Hasta que ya me haya ido. Asintió más despacio. ¿No planeas enfrentarlos? Ya lo hice. Solo que no me escucharon. Me puse de pie, alisando el borde de la chamarra. Manda todo a la dirección de Cuetzalan. Estaré ahí para el fin de semana. Al salir el aire se sentía distinto, no más ligero, no más limpio, solo mío. Me puse pantalón gris y blusa negra sencillo, planchado limpio. Nada dramático. Solo lo suficiente para recordarles que seguía siendo la mujer que crió a su hijo. Llevó una casa. Enterró a un marido y armó una vida de la nada. Toqué el timbre, pasadas las 6. Xochitl abrió con sonrisa radiante, que se le cayó al ver el sobre en mi mano. Doña Marcelina, no esperábamos. No me quedó mucho, dije entrando. Bruno estaba junto a la isla de la cocina, sirviéndose un trago a medias. ¿Qué pasa? Le entregué el sobre a Xochitl, sin decir palabra. Lo miró como si quemara. No lo abrió. Todo está ahí, dije. Copia del fideicomiso Horizonte. Transcripción del audio de anoche. Y notificación formal de demanda civil en proceso. Bruno soltó una risa corta amarga. ¿Qué es esto? ¿Un teatro? Lleva semanas confundida. No, Bruno. Llevo semanas observando. Eso es distinto. Xochitl abrió el sobre. Vi cómo se le iba el color de la cara al leer la primera página. Abrió la boca, pero no dijo nada. Nunca firmé la casa, continué.
ni autoricé esas pastillas. Presentaron papeles declarándome incompetente, sin diagnóstico. Eso es fraude. La voz de Bruno subió. ¿Crees que nos asustas con una amenaza legal medio cocida? No necesito asustarlos. Ya no me explico. Xochitl pareció querer hablar, pero no le di espacio. Mi abogado se pondrá en contacto, dije firme como piedra. Yo no. Me di la vuelta antes de que pudieran responder, antes de que Bruno lanzara otra excusa o Xochitl fingiera otra sonrisa. Salí al aire de la tarde y cerré la puerta. No me inmuté cuando hizo clic. A la mañana siguiente, empaqué lo poco que tenía, guardé la segunda memoria en el bolsillo de la chamarra y le di un último vistazo al cuarto de huéspedes. Al mediodía ya me había ido. El camino a Cuetzalan serpenteaba entre milpas viejas y lomas dormidas. Justo antes del cerro, apareció la casa nueva, una casita humilde con techo de lámina, y liquidámbares flanqueando el sendero como viejos amigos, esperando que los recordaran. Entré con la llave que Héctor me mandó hace 2 días. Nadie me recibió en la puerta. Nadie preguntó dónde había estado ni qué traía. El silencio aquí no pesaba. Era mío. La cocina daba a la calle, el dormitorio al jardín. Un jardín sin atender en años, pero que aún guardaba los huesos del cariño de alguien. Una pala oxidada yacía olvidada junto al murete bajo. La levanté y la giré en la mano. Desempaqué despacio. Ya no había prisa. Los platos fueron al aparador uno por uno. No hacía falta poner 2. Comía cuando tenía hambre, no cuando un reloj o una voz ajena decía que era hora. La chamarra de Renan, la que usaba cada otoño, colgaba ahora junto a la puerta. No por luto, por recuerdo. Por algo firme cuando soplara el viento. Pasé los dedos por la manga al pasar. La mayoría de los días daba el mismo paseo corto al buzón, a la curva donde el arroyo se colaba entre los árboles a la banca de piedra plana que alguien dejó bajo el liquidámbar más alto. Me senté ahí viendo hojas juntarse a mis pies. No pensaba en el incendio, ni en las pastillas, ni en la firma que falsificaron con mi nombre. Pensaba en la primera vez que Renan tomó mi mano en un paseo así. Pensaba en cómo el silencio puede ser consuelo, no castigo. Pensaba en el fideicomiso Horizonte, cómo lo armó sin decirme no por secreto, sino por fe, en que yo sabría cuándo usarlo, en que reconocería el momento, no lo había perdido todo, solo las partes que nunca necesité de verdad. Y por primera vez en meses dormí con la ventana abierta.